Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes de este diplomado en Derechos Humanos. Mi nombre es Henry Torres Vázquez y soy el docente que va a hablar en las próximas 3 sesiones del tema de la seguridad personal como derecho humano. En primer lugar, habría que tener en cuenta las obligaciones que dimanan o que provienen del Estado. En este sentido, como todos sabemos, el Estado tiene una serie de obligaciones para con todos los coasociados y por supuesto que de estas obligaciones dimana o proviene el tema de la seguridad. La seguridad, en consecuencia, tiene una estrecha relación con el modo de vivir, con las posibilidades de vivir y de vivir con dignidad en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro. Pero esta seguridad tiene una serie de divisiones. La primera de ellas, y sobre la cual girará las siguientes charlas, es la seguridad de tipo personal. Pero también existe otro tipo de seguridad y es la seguridad nacional. Y existe otro, por lo menos en una clasificación muy personal, una seguridad de tipo pública o colectiva. Sin seguridad no existen libertades. Esa es una de las cuestiones que deben quedar claras desde el principio. Pero esta seguridad de tipo personal, en la cual el individuo o los individuos tienen necesidad de seguridad para lograr una libertad de tipo personal, va de la mano también de la seguridad de la nación, de la seguridad nacional. Sobre ese tema de la seguridad nacional no nos detendremos aquí, nos detendremos fundamentalmente en la seguridad de tipo personal. Pero esta seguridad pública es también bien importante en la medida en que una persona sin una seguridad de tipo público o colectivo no podría existir, dado que el Estado está obligado a la protección de los bienes jurídicos, dentro de los que se destaca, por supuesto, los de carácter público colectivo. Esta seguridad personal, a su vez, tiene una división. Esta división, y de lo cual seguiremos hablando, tiene una seguridad humana, tiene una seguridad ciudadana. Sobre la seguridad humana y sobre la seguridad de tipo personal hablaremos en las siguientes clases. Entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora es, en esta parte introductoria, analizar primero qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos, de dónde provienen los derechos humanos y haremos un breve análisis histórico de la seguridad de tipo personal y las diferentes divisiones que esta seguridad tiene. También en el segundo apartado hablaremos de los diferentes derechos humanos que se desprenden de la seguridad de tipo personal. La seguridad personal es un derecho humano, pero tiene unas subdivisiones de las cuales hablaremos. Es decir, tiene que ver, por supuesto, con el habeas corpus, por ejemplo, con el derecho a tener una nacionalidad, con el derecho a vivir al libre desarrollo de la personalidad, entre muchos otros, de los cuales en la segunda parte de estas charlas hablaremos. Y el tercer y último apartado será un diagnóstico global de todas y cada una de las características que tiene la seguridad global y al final tendremos unas conclusiones de tipo doctrinal y por supuesto de tipo jurisprudencial. Entonces, en primer lugar, empecemos por señalar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, religión, lugar de residencia, etcétera, o cualquier otra condición.
Todos tenemos en principio los mismos derechos humanos. Los derechos humanos nacieron en el año 48 a través de la Organización de Naciones Unidas. Los derechos humanos, a pesar de tener una evolución permanente y constante, de todas maneras sí debemos tener en cuenta que no son respetados en todo tiempo y lugar, como es lo que se esperaría de un manual de derechos humanos, o mejor, de todo un sinnúmero de derechos humanos que tenemos actualmente desde el año 48. Los derechos humanos son esenciales para poder vivir y para poder vivir en una sociedad. Todos tenemos derechos y todos tenemos derechos humanos. Otra cuestión es que el Estado no los pueda garantizar. Nosotros, todos los seres humanos, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero digamos de ese área del saber o del conocimiento no nos detendremos ahora. Los derechos humanos están contemplados en la ley y garantizados por ella. ¿A través de qué? A través de los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano, y son innumerables, están allí reconocidos. El derecho internacional de los derechos humanos como tal tiene una serie o toma una serie de medidas en aras de poder garantizar esos derechos humanos por el Estado y lo obliga o lo conmina para que así sea. Vale la pena señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano de protección de los derechos humanos en este continente, pero también existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es su similar en Europa. Sigo con el tema de los derechos humanos para decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en el año 48, realmente marca las reglas y proporciona todas las recomendaciones para que los estados sean los garantes, asuman esa posición de garante frente al tema de los derechos humanos. Los derechos humanos a su vez están contemplados en las constituciones, específicamente en la Constitución nuestra del año 91. Allí en la Constitución del 91 pues hay una serie de derechos fundamentales consagrados como tal, los cuales tienen que ver directa o indirectamente con los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de un aspecto de singular importancia. Esa singular importancia es que todos los seres humanos nacen libres e iguales, tanto en dignidad como en derechos, y que estos no pueden ser objeto de discriminación ninguna por su naturaleza, origen étnico, raza, sexo, religión, política, etc. En esa medida, entonces, esa Declaración Universal de Derechos Humanos del año 91, vigente, tiene una estrecha relación, mejor, repito, con la seguridad de tipo personal. Pero la seguridad personal, entonces, ¿qué es? Sería la pregunta en este momento. Cuando un individuo tiene seguridad es porque nadie atenta contra su vida, nadie atenta contra sus bienes o contra sus intereses. Es un estado de bienestar. La definición, esta definición de por sí es bastante amplia, aunque hay una serie de definiciones mucho más concretas de las cuales trataremos enseguida. La seguridad personal, de manera genérica, es el cumplimiento por todos los miembros de una sociedad de dos expectativas: de no atentar contra la vida de nadie y que haya bienestar. Y en segundo lugar, socorrer a todos aquellos que fuese necesario. Esa es una formulación un tanto genérica de la seguridad personal, pero sobre ese tópico a lo largo de esta charla iremos definiendo más concretamente el tema de la seguridad. Desde la óptica de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia en materia de derechos humanos,
la seguridad personal es solo una parte, solo una faceta del derecho a la libertad personal. Luego entonces la seguridad y la libertad están estrechamente vinculados. No puede existir el uno sin el otro. Ese complemento de la libertad personal a la seguridad personal nos lleva a definir por ahora qué es la libertad. La libertad, en sentido amplio, es la capacidad que tienen todos los individuos de hacer o de no hacer todo lo que está lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar con arreglo a la ley su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, es la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten esa libertad. Más allá, por supuesto, de lo razonable y máxime ahora que estamos en sociedades con mucho riesgo. El preámbulo de muchas de las constituciones en el mundo hablan precisamente de la libertad e inclusive de la seguridad personal. Pero hay autores que han señalado definiciones muy concretas del derecho a la seguridad personal. Para Mojica podría considerarse esa esa seguridad personal como un ejercicio de los demás derechos fundamentales. La seguridad personal vista así, pues entonces constituye un requisito para otro tipo de libertades como la libertad e inclusive la tranquilidad. Para Higgins, la seguridad personal protege a una persona de todo tipo de ataques, incluidos por supuesto los físicos, los mentales, los visuales, los auditivos, olfativos y táctiles. Este derecho entonces es la base de la ley que incluye por supuesto el Código Penal y todas aquellas ordenanzas municipales que intentan o protegen como bien jurídico protegido la seguridad de tipo personal. Según O'Donnell, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el artículo primero de esa declaración, se establece el derecho de toda persona a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Pero la seguridad y su consecuente libertad personal no surgió de la noche a la mañana. Había una construcción permanente, no solo de los derechos humanos, sino también de la libertad y de la seguridad personal. Desde el año 1646, Leibniz, alemán, contribuyó de manera directa en la evolución del derecho a la seguridad personal. En la Revolución Inglesa y, por supuesto, en los Estados Unidos, se dio posteriormente unos enormes avances en materia de la protección a derechos humanos. Pero me quiero detener un momento en Montesquieu, que en 1689 logra ser uno de los autores que más tempranamente ayudan a formular el concepto de seguridad personal. Después, posteriormente, sería el marqués Cesare de Beccaria, que con el famoso libro de los delitos y de las penas formula una teoría, o reformula mejor, una amplia teoría del principio de legalidad y todo lo que de él se deriva, del cual tiene que ver con la libertad de tipo personal. En ese sentido, todo el siglo XVIII permitió a la humanidad poder tener unas conductas por parte de los gobernantes menos reprobables como hasta ese momento habían ocurrido. Todos los sistemas, o muchos de esos sistemas políticos, tenían a su haber una violación permanente a lo que hoy conocemos como derechos humanos y, por supuesto, al tema de la libertad y la seguridad de tipo personal. La Revolución entonces francesa y, por supuesto, también de algún modo la Revolución norteamericana lograron fomentar una serie de derechos que protegían derechos humanos. Ya en el siglo pasado,
en 1927 exactamente, el Convenio de Ginebra comienza a prohibir la esclavitud en todas sus formas. También, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, después del año 46, comienza a haber en el mundo una preocupación por codificar de manera directa los derechos humanos. Y es así como en el año 48 la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprueba el documento titulado Declaración Universal de Derechos Humanos como un conjunto de normas y principios que garantizan a la persona ciertos grados de libertades frente al enorme poder de los estados. De esa manera entonces la seguridad después del año 48 comienza a adquirir una importancia inusitada en el mundo de los derechos humanos, convirtiéndose de esa manera en obligado aparte o artículo, así sea en el preámbulo, de la mayoría de constituciones en el mundo. Esa obligación emanada de Naciones Unidas logra o permite que los ciudadanos se sientan mucho más seguros y que tengan una libertad y sobre todo una seguridad de tipo personal, que, insisto, es para todos los seres humanos en todo tiempo y lugar. Hoy en día rigen actualmente la seguridad personal desde la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos del año 81 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, como también está establecida en la Declaración Americana de Derechos del Hombre, en la cual se reconoce en su artículo 1 que todo ser humano tiene derecho a la vida y a la libertad y seguridad de su persona. Pero eso no solamente en la Convención Americana, en la Convención Europea de Derechos Humanos, también en su artículo 5 se encuentra establecido el derecho a la libertad y a la seguridad. Y en su numeral 1 señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, desde el mismo preámbulo, reconoce la libertad, la seguridad y la justicia. Pero en su artículo 6, de manera específica, concreta, que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Si nos detenemos un poco en la libertad personal de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, hay un derecho a la libertad de carácter personal. Y a su vez, ese artículo 7 trae una serie de numerales que señalan, en primer lugar, que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. Esto es de vital importancia en el entendido que si hay libertad, hay seguridad. El segundo numeral del artículo 7 de la Convención Americana señala que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte. Es decir, nadie puede ser privado de su libertad física, sino mediante un procedimiento establecido con anterioridad que tiene estrecha relación con lo que ya señalábamos respecto al principio de legalidad. El tercer numeral del artículo 7 de la Convención Americana señala que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. En cuarto lugar, que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. En quinto lugar, que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley para que ejerza sus funciones judiciales
y ésta tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o, si no, a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Seguidamente, en el numeral sexto, señala que toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad, si el arresto o la libertad fueren ilegales. Eso tiene que ver con el habeas corpus. En los estados partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera privada debe ser privada de su libertad, tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Y en séptimo lugar, señala dicho artículo que nadie podrá ser detenido por deuda. Como veíamos, entonces el artículo séptimo realmente de la Convención Americana habla de manera directa del principio de legalidad. Visto así, la legalidad es un principio el cual está insertado no solamente en la Convención Americana, sino en todos los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos. Me detengo un momento para hablar del principio de legalidad por razones obvias. En primer lugar, habría que señalar que el principio de legalidad, que proviene desde Beccaria y ha ido evolucionando, tiene tanto garantías como tiene prohibiciones. Respecto a las garantías del principio de legalidad, la primera garantía que existe es la garantía de carácter criminal. Esto significa que a toda persona se le debe indicar de manera previa que una conducta humana es un crimen. En segundo lugar, la siguiente garantía desde el principio de legalidad es la garantía de naturaleza penal. Esto significa que a todo individuo se le debe indicar de carácter previo cuál es la pena para su conducta cometida. En tercer lugar, existe la garantía de ejecución. Esto significa que al individuo se le debe indicar de carácter previo que si bien cometió un delito, cuál es la pena fijada para el mismo, se le debe indicar el tipo de ejecución o de sanción que esa conducta posee. Y en cuarto lugar está la garantía jurisdiccional, la cual señala que el individuo debe ser solamente juzgado por el juez competente, por el juez natural. Recopilando un poco, entonces vemos que existe una serie de garantías que provienen del principio de legalidad, que para los penalistas tiene estrecha relación o proviene del famoso aforismo nullum crimen nulla poena sine lege escrita, stricta y certa. Es decir, no hay crimen sin ley, no hay pena sin ley, escrita, estricta y de manera cierta. Si no existe, si una de estas garantías de carácter penal no se da, la conducta se considera, por supuesto, ilegal, con lo cual se violaría uno de los elementos de la seguridad de carácter personal. Pero así como existen también unas garantías del principio de legalidad, existen una serie de prohibiciones. Esto, insisto, tiene estrecha relación con la seguridad. ¿Cuál es la principal prohibición que contiene el principio de legalidad? La prohibición de irretroactividad de la ley penal. Es decir, que las normas, en principio, rigen de carácter o hacia el futuro, salvo que sean benéficas para el reo, caso en el cual pueden ser o pueden tener ese efecto retroactivo. También existe como prohibición
un aspecto que en muchos de los países en los cuales hay gobiernos autoritarios no se da, y es que se prohíbe a través del principio de legalidad que las normas provengan o dimanen del Ejecutivo. Es decir, que el Ejecutivo no puede hacer normas de naturaleza penal, es decir, que coarten, porque cuando hablamos de derecho penal estamos hablando de la posibilidad de coartar un derecho como es la libertad. También existe, en tercer lugar, como prohibición proveniente del principio de legalidad, la prohibición de analogía, es decir, está prohibido, de acuerdo al principio de legalidad, la analogía. Y finalmente, como otra prohibición, está la costumbre, es decir, está prohibido la costumbre. Entonces, ese principio de legalidad, el cual, insisto, tiene estrecha relación con la seguridad personal, que hemos dicho o señalado en varias ocasiones que tiene también una relación directa con la libertad de carácter personal, pues esta legalidad o el principio de legalidad, visto así, tiene especial injerencia en todas las constituciones del mundo moderno. No se concibe ninguna constitución, y mucho menos normas de carácter penal violatorias o atentatorias del principio de legalidad. Ahora, respecto a la seguridad de carácter personal, en los casos que ha debatido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido múltiples, tradicionalmente allí ha sido entendido la seguridad personal desde la perspectiva física, es decir, desde la libertad de movimiento. Sin embargo, en otras decisiones la Corte ha ampliado el concepto y lo asocia también a la posibilidad de autodeterminación. Tal es el caso que miraremos luego de decisiones de la Corte Constitucional Colombiana en materia de autodeterminación. Entonces, la Corte Interamericana también ha señalado en muchas de sus decisiones que la libertad personal también comprende la libertad no solo física de los individuos, sino la seguridad de naturaleza personal que a ellos atañe. Por su parte, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales, que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Además, que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento de esta. En segundo lugar, señala que toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. En tercer lugar, indica que toda persona detenida a causa de una infracción de naturaleza penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado, de tal manera que en un plazo razonable la persona sea juzgada o puesta en libertad, así sea de carácter preventivo. En cuarto lugar, señala que toda persona que sea privada de la libertad tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la mayor brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. En quinto lugar, señala que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener una reparación. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, reconoce tanto la libertad como la seguridad personal. Y allí se afirma que el derecho a la seguridad personal protege a las personas contra lesiones físicas o psicológicas infligidas de manera intencionada, independientemente de que la víctima esté o no privada de la libertad. Ahora analicemos un poco el tema del derecho a la libertad de carácter personal en Colombia. Se encuentra establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional cuando señala que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto,
ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad de carácter imprescriptible. En la Constitución Política de Colombia, entonces, se encuentra establecido la libertad personal en el artículo 28, que también tiene estrecha relación con el artículo 30 y otros de la misma Constitución, que vienen a ser derechos fundamentales. Si está establecido así en la Constitución Nacional, por razones obvias, la Corte Constitucional ha venido a analizar la violación, en muchos casos, tanto de la libertad personal como de la seguridad personal como derecho humano. Y la Corte Constitucional nuestra ha precisado que el derecho a la seguridad personal no se circunscribe exclusivamente a los casos en los que esté comprometida la libertad individual. Es decir, no solamente es para las personas privadas de la libertad, sino que comprende todas aquellas garantías que en un momento dado puedan verse afectadas y que requieran una protección por parte del Estado, concretamente la vida y la integridad personal, es decir, establecido en los artículos 11 y 12 de la Constitución Política nuestra. Conforme a lo anterior, entonces, la Corte, en su jurisprudencia, ha señalado el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades para que haya una provisión de manera igualmente efectiva de las condiciones mínimas de seguridad que posibiliten la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos los individuos a riesgos extraordinarios o de recibir daños en su contra. Entonces, en suma, la seguridad debe ser entendida como un valor constitucional, como un derecho colectivo y como un derecho fundamental. Es preciso además tener en cuenta que la seguridad personal es un verdadero derecho fundamental, razón por la cual los ciudadanos pueden demandar protección del Estado cuando quiera que su integridad personal, afectiva o emocional se vea amenazada y no exista título legítimo que lo justifique. Exactamente en la sentencia T-719 del 2003, la Corte Constitucional ha señalado el derecho, abro comillas, el derecho a la seguridad personal es aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de afrontar, por rebasar los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad. Del principio de igualdad también hace alusión la Corte en esa decisión, la T-719 del 2003, y de la igualdad y de la equidad. La seguridad personal, vista como un derecho fundamental en la Constitución colombiana, hay que señalar entonces que aquí se recurre a que el contenido objeto de protección puede ser exigible por parte del titular, por lo menos en 3 aspectos que están en cabeza del Estado. En primer lugar, encontramos el deber de respeto que debe tener el Estado
en virtud del cual la organización estatal se encuentra llamada a abstenerse de incurrir en actividades que amenacen o lesionen la integridad de cualquier tipo a una persona. En consecuencia, los agentes estatales no pueden cometer detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, entre otras conductas que afectan un verdadero ejercicio o una limitación al bien jurídico protegido. Y en segundo término, se halla la obligación del Estado de adelantar las actuaciones que sean necesarias para proteger a los ciudadanos de sufrir lesiones provenientes de los particulares. En tercer lugar, hay una serie de deberes del Estado en el cual, una vez constatadas esas amenazas, el Estado debe adoptar una serie de medidas encaminadas a determinar quiénes son los responsables de dichas conductas, quienes ostentan la garantía de preservar de hacer efectivos esos derechos y finalmente de indemnizar a las víctimas si las hay. En Colombia ha sido muy habitual que existan una serie de individuos que se consideran afectados por ese tipo de conductas, es decir, por las conductas en las cuales el Estado, o mejor sus agentes, o los particulares, con su anuencia, es decir, con su beneplácito, han incurrido en conductas violatorias o atentatorias de derechos humanos, más exactamente de la seguridad o de la libertad de naturaleza personal. En Colombia, pues, todos lo sabemos, hay un sinnúmero muy grande de personas consideradas desplazadas, víctimas de la violencia. En esa medida, la evolución en los últimos años de la seguridad personal como derecho humano ha ido encaminada a la protección, específicamente en Colombia, de los desplazados, de la población desplazada. Insisto, son muchos millones. Por esa razón, nosotros en Colombia hemos tenido una evolución tanto de carácter constitucional como de carácter penal. Y obviamente desde el punto de vista del derecho administrativo también hemos tenido unos avances importantes. Y el Estado en todos estos casos no es que haya sido condenado, sino que ha asumido la responsabilidad que tiene frente al tema de los desplazados, insisto, como víctimas de una violación al derecho humano a la seguridad de carácter personal. Aún así, el Estado ha emprendido una serie de acciones propias del derecho, de un modelo de justicia de carácter restaurativo. El modelo nuestro es un modelo de justicia de carácter transicional en el cual impera el resarcir o indemnizar los perjuicios desde el punto de vista del derecho administrativo, lo cual permite abarcar un mayor número de víctimas, incluso a partir de muchísimos años. Ese modelo de justicia transicional, que es un modelo, insisto, de justicia restaurativa, no es el modelo de la justicia retributiva, que es la propia de carácter penal. Luego, entonces, todas aquellas infracciones cometidas por el Estado, o mejor, por sus agentes, o por los particulares que actuaron con su beneplácito, o en general, todas aquellas cometidas por integrantes de BACRIN, grupos subversivos, etcétera, etcétera, todas esas víctimas son reparadas vía derecho administrativo con fundamento en un modelo de justicia transicional aplicado hoy en Colombia a partir de la ley 975 y otra serie de leyes. Entonces, la conclusión parcial es que todas las infracciones cometidas a la seguridad personal y o a la libertad de carácter personal
son sometidas o hacen parte de un modelo de justicia transicional aplicado en nuestro Estado de Derecho, dado o en virtud de haber sucedido un conflicto armado interno que obliga a terminarlo solamente a través de un modelo de la aplicación de una justicia de naturaleza transicional. Para concluir, la seguridad de carácter personal tiene una vinculación de manera directa con la libertad personal, con la seguridad ciudadana y con otros tipos de seguridades o de libertades. Los estados además están obligados a respetar en todo tiempo y lugar los derechos humanos, y la seguridad personal hace parte del conjunto de derechos humanos. Asimismo, el Estado colombiano, producto de convenios y tratados internacionales, está obligado a ese respeto. En esa medida, a través del modelo de justicia transicional aplicado actualmente en Colombia, se ha logrado reparar a millones de víctimas producto de la violación a la seguridad de carácter personal. Muchas gracias.